No necesita descripción este emotivo reencuentro con sus familiares de los 246 estudiantes que llegaron en el primer vuelo humanitario. Entre los abrazos de sus padres, muchos calmaron la angustia que vivieron debido a la guerra y a la necesidad de salir de la zona de conflicto. Así lo aseguraron durante sus primeros momentos de reencuentro familiar. Se me salen lágrimas desde que salimos de Hungría. Bueno, nos duele también dejar, ¿no? Pero aquí nos sentimos bien, tranquilos, de saber que nuestros papás pueden sentirse ya en paz, de que ya no están con lágrimas, de que ya no sufren. Emocionada porque estoy con mi familia, pero también estoy dejando una vida ya. ¿Cuántos años estuviste en Ucrania? Un año. Un año. ¿Estudiabas qué carrera? Medicina. Hay quienes reviven también los instantes de horror de la guerra, cuando debieron dejar sus residencias, sus ciudades y finalmente el país. Pasar 6 horas parada haciendo fila, se te quebraban los dedos. Fue feo, te dio con hambre, entonces ya escuchabas las alarmas, solamente las alarmas de bombardeo aéreo y la escapada para los búnkers, pero fue 1 o 2 veces. Muy difícil, de verdad, mucho miedo. Creo que está el momento de recordar un poco. Es muy triste, es muy penoso ver cómo militares allá, personas, niños, mujeres se despedían de sus padres, la gente lloraba desesperada, las mujeres gritaban. Nosotros salimos gracias a un señor de Ucrania mismo que nos llevó en su bus. Ellos aterrizaron antes de las 11 de la mañana en un vuelo de World to Fly procedente de Hungría, Eslovaquia y una parada en Madrid, España para abastecimiento de combustible. A su llegada a Quito inmediatamente cumplieron con los requerimientos obligatorios dispuestos por el aeropuerto. También se les va a hacer una prueba PCR, ¿sí? Cuyo resultado no van a tener que esperar, solamente se hacen la prueba y prosiguen. Y tras esto, en grupos de 30 estudiantes fueron llevados al anhelado reencuentro. Villavicencio desiste de su propia denuncia, pese a que en días pasados aseguraba que el informe sobre las amnistías se podía caer debido a que el mismo se entregó sin firmas de responsabilidad de los legisladores de la Comisión de Garantías Constitucionales. He decidido solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional e informar el retiro de la denuncia porque considero que los derechos humanos de una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que merecen la amnistía está por encima de cualquier error de algún miembro de la comisión. Aunque se ratifique que existe un incumplimiento, algo con lo que no está de acuerdo la comisión, quienes además celebran que Villavicencio haya dado un paso atrás. Si hay una queja que está mal hecha, obviamente tienen que rectificar. Ojalá sigan rectificando. Sin embargo, el informe tiene varios cuestionamientos. Por ejemplo, desde Creo y la Izquierda Democrática no creen que debe votarse en combo las amnistías. Nosotros hemos planteado que vamos a analizar caso por caso. Se quiere insistir que se vote un cuerpo conjunto, pero nosotros queremos separar lo que es octubre del 2019. Ahora, con el plazo encima para el pronunciamiento del Pleno, lo que cabe es que se ponga en el orden del día y esperan que sea la próxima semana, que ya se ha anunciado que se retoman las sesiones de Pleno. Tiene que la presidenta de la Asamblea Nacional convocar a sesión de Pleno y no seguir escondida. Todo esto se da en medio de la crisis que vive el Parlamento y la insistencia de la mayoría por evaluar a Yori y a los miembros del CAL. Joana Moreira sostiene que está de acuerdo con un proceso de evaluación, pero que el trasfondo de esta propuesta es otro. Lo que hoy vemos en la Asamblea es un proceso de destitución, no hay que darle más vueltas, es un proceso de evaluación que ni siquiera se contempla en la ley, por lo tanto es una ilegalidad lo que ellos pretenden hacer. Todas las autoridades públicas y los asambleístas no son la excepción, estamos llamados a ser fiscalizados y a rendir cuenta. Lo único que esté detrás es la destitución del orden legalmente constituido con la resolución que quisieron plantear en su momento. Aunque también existe la propuesta de evaluar a todas las comisiones. Coinciden con el gobierno. Los 1.700 millones que faltan por llegar por parte del Fondo Monetario Internacional llegarán sin problema, dicen estos dos economistas, y en el tiempo definido. El Fondo Monetario nos va a dar la plata que estaba prevista, no más y no menos. Sería un éxito del gobierno si es que consigue más plata más rápido del Fondo Monetario, pero no creo. Aunque el exministro de Economía, Fausto Ortiz, cree que los cambios en el precio del petróleo alterarán los gastos por subsidios. No estaba presupuestada dentro del programa y que quizás el fondo diga,
vamos a tener que volver a conversar sobre los precios de los combustibles y eso podría molestar quizás el último desembolso de los $1.000 millones. Este año el Fondo Monetario Internacional entregará los últimos 1.700 millones de dólares del programa. Y pese a que se podría pedir otro financiamiento, Ortiz considera que Ecuador no debería hacerlo. Donde no están de acuerdo ambos economistas es cuando se les pregunta qué debe hacer el gobierno con los recursos extra que está recibiendo por el aumento del precio del petróleo e impuestos. Ambos explican que este ingreso extra no significa que a Ecuador le vaya a sobrar dinero, sino más bien que deberá prestar menos para cubrir sus gastos. Nuestro país necesita unos $7.000 millones de financiamiento para solventar el año. Albornoz cree que por eso se debe ahorrar los ingresos nuevos. Yo creo que deberíamos hacer algo que no se ha hecho nunca, algo revolucionario, ahorrar. El año 2022 vamos a terminar más endeudados de lo que empezamos el año. En cambio, Ortiz considera que si bien hay que intentar reducir el déficit, es importante que el gobierno no se olvide de sus obligaciones, pero con la gente. Sería penoso que el gobierno no utilice un solo dólar de este excedente para atender otras cosas que hay urgencia. No creo que al gobierno le interese eliminar el déficit fiscal en 2 años, digamos. Esa no tiene lógica porque estaría cargándose completamente sobre la población. El Fondo Monetario Internacional ya superó a China como financista. La deuda que Ecuador mantiene con China es de $4.923, mientras que hasta ahora la deuda con el Fondo Monetario Internacional es de $6.843. Hay que sumarle los $1.700 que llegarán este año. Aproximadamente 3 meses duraron los trabajos, luego de que el presidente Guillermo Lasso reconociera que Manabí era un punto ciego donde no se controlaba el narcotráfico. Se enviaron militares, se superaron las protestas en contra, hasta que finalmente se instaló, con la promesa de que ahora sí, las narcoavionetas serían detectadas. Misión cumplida, señor presidente. Pero esa promesa duró apenas 12 días, pues en la madrugada del 7 de noviembre de 2021 hubo una explosión. Se trataba del apenas inaugurado radar, que dejó de funcionar. Y no puedo afirmar que se haya producido un atentado, pero lo más probable es que esto sea un atentado. Las autoridades acudieron al Cerro Montecristi, inspeccionaron, se trajeron técnicos extranjeros y se anunciaron trabajos inmediatos para su reparación. De aquello ya han pasado prácticamente 4 meses y el radar aún no sirve. Y Manabí sigue como antes, ciego ante el ingreso de narcoavionetas, que más que nunca tienen pista abierta. Están abiertos los procesos, ¿no? Y hay unos tiempos para eso. Y obviamente cuando los tiempos ya estén por concluirse, antes de eso habrá que tomar una decisión, los responsables que tienen que tomar esa decisión. Avería o atentado. La realidad es que el radar no sirve. 200 millas sin ningún control, instalaciones sin uso. Y este no es el único pendiente. En Manabí también estaba considerado ubicar otro radar en la parroquia San Isidro perteneciente al Cantón Sucre. Esto para los primeros meses de este 2022, pero aún nada. Más allá de las afectaciones sociales al constituir una de las mayores poblaciones de latinoamericanos presentes en Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene implicaciones comerciales para el Ecuador. En 2021, el comercio no petrolero con Ucrania dejó un saldo favorable de $122 millones. Las exportaciones tuvieron mayor preponderancia que las importaciones, alcanzando 124 millones, lo que significó un incremento del 15% en comparación a 2020. Una relación comercial que, según el cónsul honorario de Ucrania en Ecuador, Arturo Griffin, ya estaba bastante consolidada. Ucrania ha sido un comprador tradicional de banano ecuatoriano. El banano ecuatoriano ya se vende como cualquier fruta aquí en la esquina, es una fruta muy conocida. Durante el año anterior, Ucrania se constituyó como el 19º mercado de destino para las exportaciones no petroleras. El 99,5% se concentró en 5 productos: el banano con un valor exportado de $79 millones, las flores 20 millones, el camarón 18 millones, la pesca fresca 6 y las conservas de frutas y hortalizas 1 millón. En el caso del banano,
Vemos que de alguna manera sí han existido todavía pedidos de parte de los supermercados de allá. Sin embargo, en los puertos europeos están congestionados en virtud de justamente de estas nuevas restricciones, y eso ha impedido que las exportaciones fluyan normalmente. Además, durante los meses de marzo y mayo, el sector florícola destinaba 70 millones hacia los países euroasiáticos, es decir, un 40% de las ventas anuales en estos mercados. Durante este año no se podrá colocar de manera completa y ya existen cuentas por cobrar de 40 millones de dólares. El llamado muro impenetrable no solo se sigue escalando, excavando, sino también cortando. Documentos no publicados de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, obtenidos por el diario The Washington Post, revelan que en los últimos 3 años, grupos de contrabando mexicano han cortado más de 3.200 veces a través de segmentos del nuevo muro. Esto respalda lo que nosotros siempre hemos comentado, que el muro siempre ha sido parte del teatro político y que realmente nunca va a frenar el flujo migratorio. Aunque los cortes en el muro fronterizo no son algo nuevo, el accionar de los polleros provocó, según los mismos documentos, que solo entre 2019 y 2021 se gastaran más de 2.6 millones de dólares para reparar los daños, principalmente trabajos de soldadura como se ve en este video. Expertos dedicados al acero aseguran que cortar las barras rellenas de concreto es más fácil de lo que se cree. Es relativamente fácil, porque ahorita con los taladros de batería que hay muy potentes, en 5 minutos podemos cortar una barra de esas. Y justamente en la frontera de Ucrania y Polonia se vive otro drama humano, el de las familias cuyos padres no la pueden cruzar. Todos pasan, pero ellos se quedan. Buenos días también aquí en Polonia. Estoy en el paso fronterizo de Medica. Es un lugar dramático, uno de los epicentros del dolor, porque a pocos metros de aquí muchas mujeres y niños ucranianos se despiden de sus maridos. Llegan en coche hasta la frontera y ellos no la atraviesan. Ellos llegan caminando con el poco equipaje que pueden llevar en sus manos. Llegan entre lágrimas porque se acaban de despedir de sus maridos y no saben cuándo volverán a verlos y cuándo podrán regresar. Pero hay aquí otra historia también muy dura en el otro lado de la frontera, la historia de quienes entran en Ucrania. Y entran en Ucrania o para llevar ayuda humanitaria, como comida. Hemos encontrado a unas mujeres que nos decían: nuestros maridos están allí en la guerra, nosotras vamos y vamos a seguir haciendo lo que podamos, llevando ayuda humanitaria y transportando a refugiados a través de la frontera. Pero también hemos encontrado a ucranianos que viven aquí en Polonia y que van en coche para sumarse a las milicias o a lo que Dios quiera. Van con miedo, pero dicen que van a luchar por Ucrania hasta el final.